Hola, mi nombre es David Alonso Medina, soy de Podemos Gijón y ahora mismo concejal en el Ayuntamiento por la CUP Sisión Si Puede. Yo no os voy a hablar de mi libro, os voy a hablar de mi ciudad, de Gijón. Es una historia triste, es una historia espinosa y es una historia que se basa en el despilfarro económico que se ha cometido en Gijón sobre algunas infraestructuras y sobre desarrollos urbanísticos que no han llevado a ningún sitio. Los sobrecostes del puerto del Musel ahora mismo están establecidos en 255 millones de euros. Es decir, sobre la obra original se han gastado 255 millones de euros que se está intentando saber muy bien hacia dónde han ido y en qué se han gastado. La Zalia, la zona de actividades logísticas del Principado de Asturias, un mastodonte de polígono industrial de 4,2 millones de metros cuadrados que a día de hoy tiene un pufo de 106 millones de euros y que estamos pendientes de saber qué pasa con otros 5,6 millones de euros de expropiaciones. La regasificadora nos cuesta a todos los asturianos, a todos los españoles, nos ha costado desde el año 2012 hasta el año 2017 152 millones de euros que vamos pagando en nuestros recibos de la luz y nuestros recibos del agua. La siguiente infraestructura fallida es la depuradora del Este, la depuradora que tiene que dar servicio a 150.000 habitantes equivalentes de la zona este de Gijón. Depuradora que no está en funcionamiento y que además está pendiente de saber si se tira o no se tira de una sentencia del Tribunal Supremo. Ha costado 36 millones de euros. Y el último de ellos, la pequeña estrella de la corona de los desarrollos de infraestructuras fallidos de Gijón, es el conocido como Tunelón, Metrotren, como queramos llamarlo. Un túnel inundado que costó 137,7 millones de euros. Un túnel que no sirve para nada, un túnel que cierra un despropósito de década prodigiosa que dijeron los políticos de aquel entonces de lo que iba a ser Gijón. Pero el problema no acaba ahí. Estas infraestructuras, estas 5 infraestructuras, tienen infraestructuras asociadas. La primera de ellas serían los accesos a ese superpuerto, que son 42 millones de euros. La segunda de ellas, la zona de actividades logísticas, ese macropolígono, son 20 millones de euros de accesos, porque no tiene accesos. Hacemos polígonos sin accesos, es una cosa muy inteligente. La tercera de ellos, que es la regasificadora, para dar salida a ese gas, que no hay nada, por cierto, los tanques están vacíos, hicimos un gasoducto de Gijón a Llanera, al centro de Asturias. 12 millones de euros, 12 millones de euros de tubos enterrados que no sirven para nada. El cuarto de ellos, la depuradora. Puesto que ya no tenemos una depuradora que no funciona, pues entonces el emisario tampoco nos vamos a olvidar de repararlo y lo que pasa es que eso se deteriora. Y entonces cuando cometemos reparaciones nos tenemos que gastar, que es el caso de ahora, 220.000 euros en las reparaciones del emisario. Y el último de ellos, que es ya el máximo despropósito, son el mantenimiento de ese túnel que está vacío, que está inundado, que nos costó 114.000 euros desde el año de su finalización hasta 2014, que se abandonó totalmente. Eso nos da un monto, un total de 798.000 euros. Si sumamos todo eso, nos sale una cifra que es para echar a correr. Nos vamos a quedar en las sillas sentados, pero son 767,318.000 millones de euros. Voy a repetirlo para que centremos. 767 millones de euros en infraestructuras o en mantenimientos que no sirven para nada. Ahora voy a dar paso a los siguientes puntos del programa en el que vamos a intentar explicaros punto por punto cada barbaridad que se ha cometido, insisto, solo en el municipio de Gijón. Asturias es una comunidad donde la crisis ha golpeado con fuerza y desde hace mucho tiempo. Al cierre de los sectores productivos clásicos, pronto se unió una elevada tasa de paro. No se alcanzó un mínimo desarrollo tecnológico en nuevas ramas de actividad. Se constató la emigración de su población más dinámica y desde hace unos años se ha ido evidenciando un creciente problema de contaminación atmosférica que hace ya tiempo que corroe las entrañas del paraíso natural y de sus habitantes. Dentro de este panorama, la ciudad de Xixón es un caso muy representativo. Un ejemplo de la reconversión industrial, donde una ciudad orientada hacia la industria se quiso reconvertir en un centro turístico y de servicios, siendo quizás su mayor ventaja competitiva su playa urbana, que fue la mejor de todo el litoral cantábrico, ya que disponía de la mejor integración y accesibilidad respecto a sus barrios y al conjunto de la población. Actuaciones como la ampliación del puerto de El Musel, realizada entre el 2005 y 2011, están contribuyendo a destruir el futuro de Xixón como lugar de trabajo y residencia, como destino turístico y como buque insignia de la pretendida excelencia medioambiental de Asturias. Me gustaría que me explicases en un minuto
¿qué es lo que ha pasado en el Musel, ¿no? que hasta ahora incluso siendo juzgado en la Audiencia Nacional? Lo podría resumir de la siguiente manera. Una obra absolutamente innecesaria, donde se dilapidaron 850 millones de euros de todos los ciudadanos españoles y europeos, donde todos engañaron y mintieron a los ciudadanos y sobre todo a los asturianos, y donde hubo unos sobrecostes de 250 millones de euros que nunca se debieron de producir. Cuando se empezó a hablar de esto, los que operábamos en el puerto pensábamos que no era necesario. Y no era necesario porque realmente en aquella época se estaban haciendo aproximadamente unos 20 millones de toneladas y el puerto tenía capacidad de sobra para hacer 25 millones de toneladas o más. Los años nos han dado la razón a los que pensábamos así. No era necesaria la ampliación en absoluto. El informe del Tribunal de Cuentas, lo estuve revisando estos días, ¿no? Decía que se había estimado que entre 2009 y 2013 iba a aumentar el tráfico de mercancías en un 34,5%, pero que lo que ocurrió entre el 2009 y el 2012 descendió un 30%, ¿no? Y culmina diciendo: las perspectivas de crecimiento previstas no se han cumplido ni en el tráfico total de mercancías ni para ninguno de los tráficos. ¿Se equivocaron al estimar que iba a ser más alto? ¿O desde el principio sabían que no se iba a...? Yo, como funcionan las autoridades portuarias, creo sinceramente que se equivocaron adrede. No se dijo la verdad de los tonelajes que se iban a mover. Para justificar la obra se decía que en el año 2012-2014 se harían unos 30 millones de toneladas. Y resulta que estamos en el 2017 y se van a hacer 20. Y el desfase lo sabían, evidentemente que lo sabían. Lo que pasa es que su único objetivo era la construcción de la ampliación. Ellos tuvieron que poner esos aumentos estimados porque si no corrían el riesgo de que Puertos del Estado no les permitiera hacer la ampliación. La OLAF, la Agencia Antifraude de la Unión Europea, comienza a investigar la obra y empieza a cuestionar los sobrecostes que se han producido, ¿no? ¿Por qué se producen sobrecostes en la obra del Musel? Bueno, yo creo que la OLAF empieza a investigar porque hay una denuncia, concretamente en el Parlamento Europeo, hay una denuncia que comienza en el año 2007 por parte de los Verdes y por parte de Andecha Astur, por la cual ellos lo que dicen es que la pretensión, porque hay que fijarse aquí un tema, y es que la pretensión de la Autoridad Portuaria de Gijón era que el sobrecoste lo pagara Europa. Entonces yo creo que como consecuencia de eso es cuando el Parlamento Europeo, en fin, empieza a investigar por qué se producen los sobrecostes. Y ahí es cuando entra la OLAF, que es la oficina que se dedica dentro de la Unión Europea a investigar todos esos posibles fraudes y entonces, bueno, pues ella ve que evidentemente en los sobrecostes del Musel, sobre todo como en lo único que es el sobrecoste es en el tema de las canteras y de la piedra, empieza a investigar que hay muchísimas cosas que tienen un descontrol absoluto y total. La alcaldesa de Gijón, Paz Olgueroso, llegó a decir que la causa de los sobrecostes eran los temporales que se estaban produciendo. Específicamente, ¿qué pasa con las canteras para que haya sobrecostes? De las canteras, de las diferencias de la piedra, vienen aproximadamente unos 240 millones de euros. Luego los temporales no suponen prácticamente nada. El sobrecoste es, se puede decir así de claro, 100% como consecuencia del mayor coste de la piedra que se utilizó en el Musel. ¿Y por qué se usa una piedra más cara en el Musel? Bueno, porque en principio la autoridad portuaria consideró que toda la piedra se podía sacar prácticamente de la cantera de Aboño y luego resulta que nada más que se concede la obra a la UTE de Dragados, pues prácticamente en el mismo mes se ve que eso es absolutamente inviable y absolutamente imposible. Al mes siguiente, la autoridad portuaria ya sabía perfectamente el sobrecoste que se iba a producir. Había dos ofertas mucho más baratas que la de Dragados. Había una que era la misma, que era la de Ferrovial, la de la UTE de Ferrovial, pero había dos mucho más baratas. Si vamos a suponer que la más barata de todas, pues evidentemente no es a lo mejor muy fiable y muy seria, pero había una muy seria y muy fiable, que era la oferta de SACIR. Y qué casualidad, que la oferta de SACIR era 62 millones de euros menos que la de Dragados y además utilizaba otras canteras. Y uno de los motivos por los que la autoridad portuaria desecha la oferta de SACIR es porque no se fiaba de las canteras que proponía SACIR. Y resulta que
esas canteras fueron las que produjeron el sobrecoste de 250 millones de euros. ¿Es sobrevenido? ¿Es algo que se descubre sobre la marcha o desde el principio se sabía que la obra iba a costar 200 millones de euros más de lo que estaba presupuestado? Ellos lo tenían previsto. La cantera de Aboño, desde luego, sabían perfectamente que el sobrecoste se iba a producir, seguro. Esa cantera de Aboño, que era de hidroeléctrica, que presidía entonces Manuel Menéndez, no se utiliza y entonces se comienza a utilizar otra cantera que de quién es propiedad esa cantera. Se empieza concretamente a utilizar una cantera que es propiedad del grupo Masabeu, que es Perejil, y ahí ya empieza el sobrecoste. ¿Por qué? Porque no estaba estimado dentro de la oferta esas canteras, con lo cual ahí hay que empezar a pagar un extra. Hay una cantera que se utiliza, que está presupuestada, que en teoría no provocaría sobrecostes. Se cambia esa cantera al mismo momento que empieza la obra y se utiliza una cantera que está cercana, que es propiedad del grupo Masabeu. Correcto. Que empieza a producir a partir de ahí un sobrecoste y entiendo que un beneficio para esa corporación. Evidentemente, evidentemente. De los 225 millones de euros, el 90% fueron para el grupo Masabeu. A mí una cosa que me llama la atención en los pliegos de condiciones es, por un lado, que se habla de la cantera de Aboño, cuando no se tiene que hablar en absoluto. ¿Por qué se habla de la cantera de Aboño? Pero por otro lado, se dice que con independencia de la cantera de Aboño, el adjudicatario, por supuesto, la responsabilidad de traer la piedra es suya, o sea que la puede traer de donde quiera. El adjudicatario podría haberla traído de Sudáfrica o de Argentina, de donde le fuera más barato, pero no. Se condiciona a la cantera de Aboño y luego, como consecuencia de la cantera de Aboño, se va a las otras canteras y se pagan 250 millones de euros más. Y lo que luego se ha sabido es que en las actas de las empresas que estaban haciendo la obra ya conocían que desde el principio que había sobrecostes, que la autoridad portuaria había gente que sabía. Totalmente. Y parece que... Es más, yo creo que, seguro. Pero públicamente los sobrecostes no se conocen hasta que pasan las elecciones del año 2007. En mayo del 2005 ya se sabía el sobrecoste. Y se oculta el sobrecoste. Pero es más, yo creo que es que se oculta hasta para puertos del Estado. Y se le oculta al secretario del Ministerio de Fomento, que en aquella época era el ex presidente del puerto de Gijón, Fernando Palau. Porque me consta que cuando Fernando Palau se entera del sobrecoste, monta en cólera. ¿Por qué no se dice hasta el 2007? Porque alguien pide que eso no se le diga a los ciudadanos porque estaban próximas las elecciones del 2007, autonómicas y municipales. Engañan a la ciudadanía, porque hay una entrevista en marzo del 2006, ahí están las hemerotecas para comprobarlo, del presidente de la autoridad portuaria, donde dice que la obra va en tiempo y en presupuesto. Te tengo que hacer la pregunta, ¿no? Me dices que hubo alguien que presuntamente le habría dicho al director de la autoridad portuaria de Gijón que había que mantener los sobrecostes en silencio hasta que pasasen las elecciones de 2007. ¿Quién pudo haber sido esa persona? Alguien desde la Federación Socialista de Asturias, y yo concretamente diría que el presidente seguro, Tini Areces, y el secretario general, seguro que también, Javier Fernández, sabían perfectamente que ya se habían producido y que se iban a producir esos sobrecostes. Con lo cual, una vez que ellos se enteran, alguien le tiene que decir al presidente de la autoridad portuaria y al director de la autoridad portuaria que eso se oculte hasta pasar las elecciones. Vamos, es que no tengo la menor duda que eso fue así. Una de las cosas que nos hemos encontrado en estos meses es que cuando hemos solicitado la comparecencia en el Parlamento asturiano del presidente del puerto y del director del puerto, de Lourido y de Baretino, que se han negado a comparecer, ¿no? Escudándose en que ellos solo respondían a nivel estatal pero no a nivel asturiano, ¿no? Eso es una falacia que la cuenta pero no es real. El nombramiento del presidente y del director sí sale en el boletín oficial del Estado y sí lo nombra el ministro, pero siempre a propuesta de las autonomías. Luego, el presidente está nombrado directamente por la Federación Socialista Asturiana y el director está nombrado por el presidente.
la obra comienza a investigarlo la Agencia Antifraude de la Unión Europea y tú trasladas una denuncia en la audiencia de Gijón sobre este caso, sobre los sobrecostes del museo, ¿no? Y luego, posteriormente, se producen dos denuncias que hacen, tanto el Observatorio Ciudadano de Corrupción como de los vecinos del Alto Abaño, ¿no? Que son otros de los afectados en este momento, que hace que la Audiencia Nacional abra el proceso, ¿no? Nosotros denunciamos en el 2014, octubre del 2014, denunciamos en el juzgado de primera instancia de Gijón todo este tema. Con tan mala fortuna de que la jueza al que le tocó, pues dijo que es que no teníamos que presentar una denuncia, que lo teníamos que hacer en plan de querella, cosa que evidentemente yo sigo estando en total desacuerdo, porque era una simple denuncia. Entonces volvimos a presentar un recurso ante la propia jueza, volvió otra vez a denegarnos y entonces lo pasamos directamente a la audiencia provincial. ¿Y qué ocurrió? Que la audiencia provincial no llegó a decir nada porque fue cuando la OCAN y cuando la acusación particular, concretamente en el tema del Alto Abaño, presentan la denuncia en la Audiencia Nacional. Entonces, claro, ya al presentarlo en la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial ya dijo que estaba en la Audiencia Nacional y ya se quitó del tema, ¿no? Hay fraude o hay indicios de presunto fraude y malversación. Este delito es obvio y hay que judicializarlo, ¿no? Y el gobierno español llega a sugerir a la Unión Europea que está buscando que prescriban los delitos, ¿no? Desde que se produce esa digamos, petición por parte de la Unión Europea hasta que la audiencia empieza a investigar como consecuencia de la denuncia de la OCAN, bueno, pues pasan 6 meses, donde durante esos 6 meses, pues que yo sepa, pues realmente no, la audiencia no hace nada. Ahora sí es cierto que sí lo hace, yo creo que la Oficina Anticorrupción Española, porque bueno, en un momento determinado, cuando se presenta todo eso, bueno, la propia Oficina Anticorrupción, pues lo que dice de la policía es que ahí puede haber hasta 6 delitos. Y bueno, y esto es cuando ya empieza a cogerlo la Audiencia Nacional y se empieza a investigar a través de la Audiencia Nacional. ¿Quién es Baretino? Baretino, cuando se produce todo esto, Baretino es secretario del Consejo de Administración, subdirector del puerto y jefe de la asesoría jurídica. Es decir, no se movía un papel sin que él se enterara, ni uno. Y los que se movían, los movía él. Y a ese señor es al que ahora le nombra Belén Fernández director general del puerto. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Baretino estaba dispuesto, en mi opinión, a defender todo lo anterior del proceso. Y, por supuesto, además, lo blindaba para no tener que ir a declarar ¿a dónde? Al Parlamento asturiano. Talmente parece y da que pensar que el gobierno asturiano lo que quiere es tapar todo lo que pasó, blindar a toda la gente que estuvo y que eso no va a llamar por las repercusiones políticas que puede tener con algún miembro que todavía hoy ocupa cargo público, como puede ser el señor Areces o como puede ser Belén Fernández. Salía hace poco en prensa que el señor Álvarez Areces, que no era miembro del Consejo de Administración, había asistido hasta 3 reuniones de licitación del proyecto, de adjudicación del concurso y luego una que se produce cuando parece que se decide no hacer público el tema de los sobrecostes, ¿no? ¿Es normal que un presidente autonómico vaya a las reuniones de un consejo de administración de la autoridad portuaria en esos momentos que están decidiendo tomar las decisiones clave? Bueno, es que no es normal en absoluto que un presidente autonómico vaya a un consejo de administración donde no es consejero. ¿Y por qué querría Areces ir a esas reuniones del Consejo de Administración? Bueno, pues lo desconozco, pero bueno, en fin, yo creo que era, por un lado, pues me supongo que para apoyar las adjudicaciones que se estaban haciendo, para apoyar el proyecto que se estaba haciendo, en una palabra, para apoyar todo. ¿Quién forma parte de ese Consejo de Administración? Una serie de gente que a lo largo de esos años van cambiando unos y otros. Pero bueno, los que sí estaban en esos momentos, hay que decirlo, del gobierno asturiano, entre otros, pues era Belén Fernández, que formó parte, también el número 1 del Partido Socialista actual en el Ayuntamiento de Gijón, que también formó parte, y estaba también pues el que fue, antes de llegar Belén Fernández, consejero del gobierno asturiano, del consejero del Fomento. Es normal que
que los máximos responsables políticos en Gijón y en Asturias no conozcan lo que está pasando con la mayor obra que se estaba haciendo en Asturias en ese momento? No, naturalmente que no es normal, pero bueno, es que no es normal que no lo sepa los políticos del Gobierno de Asturias, o todos los políticos del Gobierno de Asturias, como también es anormal que no lo sepan los miembros del Consejo de Administración. Algo tan importante como la modificación de unos precios que solo, porque esto es que es muy importante repetirlo, solo lo puedo autorizar yo como consejero. Y resulta que lo autorizan otros y lo empiezan a pagar sin que yo me entere. ¿Qué modelo de Asturias estaba de fondo, ¿no? Y qué consecuencias ha tenido para Asturias este modelo de unas obras que suman, pues nos vamos casi a 1.500 millones de euros entre... O sea, yo creo que era el grandonismo de Areces, quería hacer el gran puerto del Musel, quería hacer la regasificadora, quería hacer la Zalia, quería hacer el Niemeyer, no, pero todo eso, ¿con qué fin? El despilfarro continuo, absoluto y total. Pero vamos a ver, cuando alguien planifica esto, tiene que tener las cosas muy bien pensadas y muy bien estudiadas. Y lo han hecho absolutamente sin ningún tipo de estudio. ¿Qué situación económica? Bueno, yo creo que la situación económica del puerto de Gijón con el tema de la ampliación es muy difícil. Muy difícil. Tiene dos espadas de Damocles importantísimos la autoridad portuaria. Uno que es que la Comisión le pida los 197,5 millones que ya les dio por la ampliación del puerto, que eso todavía está pendiente, porque es que la OLAF ha aconsejado a la Comisión que se los pida. Y en segundo lugar, tiene un pleito de dragados de 345 millones de euros. 345 millones de euros por la ampliación que le está pidiendo dragados. ¿Se imaginan los asturianos si perdieran las dos cosas la autoridad portuaria? Bueno, pues estaríamos hablando aproximadamente de unos 550 millones de euros. Y con 550 millones encima o los pone el Estado español o la autoridad portuaria quiebra. ¿Estos tráficos que esperaban que llegasen pueden llegar? Es muy difícil. Yo creo que aquí hay que ser realistas. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, que dentro de los acuerdos, y no como acuerdo, de apoyar la investidura del señor Rajoy por parte del PSOE asturiano y por parte de Javier Fernández, lo que le ha pedido Javier Fernández es que le abra la regasificadora. Y estoy seguro que Mariano Rajoy le ha dicho que sí, que la va a abrir. Bueno, eso que no se necesita y que nos va a costar más dinero, lo que sí va a hacer tarde o temprano es que algo de tráfico llegue de LNG. Una de las cosas que dice el Tribunal de Cuentas cuando hace el informe sobre el Musel es que ha habido un descontrol absoluto en las obras, ¿no? Habla también del control de los transportes, que también hablaba la Agencia Antifraude Europea, ¿no? El presidente de la patronal de los transportistas había llegado a decir que esto del 3% de Cataluña no era nada con las comisiones del Musel, y la Unión Europea llega a decir que hay 88.000 entradas de camiones que se hace doble contabilidad y que en realidad no se han producido, ¿no? O sea, se produce también un descontrol absoluto en la gestión de la obra, ¿no? que además se suma también al precio de la cantera, se suma también a los sobrecostes. La ampliación del Musel fue un absoluto descontrol desde la adjudicación hasta la terminación. Pero no lo he dicho yo solo, lo ha dicho también el presidente de Puertos del Estado. Y en cuanto a los camiones, bueno, es que yo lo dije el otro día en la audiencia, porque es que hay que decir que ahí estaban controlándolo dos firmas de ingeniería, dos. ¿De verdad alguien cree que si pago yo, a quien pago va a controlarme a mí? Hombre. Y luego hay algo que yo también he puesto de manifiesto y no se ha dicho, y es que, yo dije que se han metido entre 600 y 800.000 toneladas de escoria de carbón de mina de la Camocha. ¿Estás diciendo que usaron la ampliación del Musel como basurero? No, lo que estoy diciendo es que se metieron residuos que sobraban en determinadas explotaciones, cuáles son esas canteras y la Camocha, en el Musel. Y ahora mi pregunta es, si hay un pliego de condiciones donde se tienen que poner las especificaciones de todo el material que entra, que me explique a mí alguien si los residuos de carbón entran dentro del pliego de especificaciones. Que me lo explique alguien, si alguien me lo explica, yo lo puedo entender. ¿Qué tendría que hacer un gobierno municipal en Gijón y un gobierno asturiano ahora que se encuentra pues,
la Zalia, el Musel, la regasificadora. ¿Qué acciones tendría que llevar a cabo a partir de mañana, ¿no?, el Gobierno? Hombre, yo creo que indudablemente el tema no es fácil, ¿eh? El tema es complejo porque, claro, estamos hablando de que para que este puerto tenga, pueda mover el tonelaje que está en disposición de mover, estamos hablando de muchísimos millones de toneladas. Eso no es fácil. Yo creo que hay que hablar mucho con los operadores portuarios, que a fin de cuentas son los que traen los tráficos a los puertos, los estibadores, los consignatarios, y ver qué medidas se pueden tomar para hacer que eso sea posible. No es fácil, no es fácil. Lo que sí tengo claro es que con la gente que está actualmente no se va a hacer. Si esta situación ya de por sí sola es grave, los problemas sobre esta playa y las del resto del municipio se han visto acrecentados por un largo proceso judicial sobre la ubicación de la depuradora del Este, la EDAR, cuando en junio de 2014 la Audiencia Nacional, en una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo en febrero de 2016, paralizó las obras de dicha depuradora cuando estaba a punto de ser puesta en servicio al comienzo de ese verano, después de 5 años de obras y de una inversión de más de 36 millones de euros. Esta depuradora debía mejorar sustancialmente la calidad de las aguas vertidas al Cantábrico por la antigua planta de pretratamiento de aguas, la Plantona, buena parte de cuyas instalaciones de corrección, desarenado y desengrasado fueron desmontadas a la vista de la inminente puesta en servicio de la nueva. Con lo cual, ocurre que actualmente se está arrojando directamente al mar, sin tratamiento alguno, el caudal de todo el saneamiento de la zona este de la ciudad, equivalente a una población de 150.000 habitantes. Y el caso de la depuradora del Este de Sisión, un caso aislado en el litoral europeo o español, oye, una práctica generalizada, esto de proyectos fallidos, no depurar aguas. Bueno, en el Estado español, por desgracia, no es el único caso, pero sí que es de los casos más graves, porque claro, para la depuradora de Gijón hubo fondos europeos, el 80% de lo que costó la depuradora, que fueron 36,5 millones de euros. De ese total, el 80% fueron fondos europeos. Falla la política de depuración de aguas, pero es que falla doblemente porque hay una depuradora que no funciona. No es un caso aislado porque, por desgracia, hay un total de 8.000 aglomeraciones en todo el Estado que parece ser que son consecuencia de una mala gestión de depuración de aguas. Lo malo en el caso de Gijón es que se lleva la palma, por eso que te digo, porque había unos fondos europeos destinados a esta depuradora que no está funcionando. Bueno, esto duró años con muchas inversiones, como dices, europeas, estatales. El caso llegó a los tribunales ya desde años también, que pasó por ahí años, y bueno, pues el resultado es que estamos como al principio, no se está depurando el agua. Parece que responde a una política de fechos consumados, pero que ni se lleguen a consumar o simplemente una tomadura de pelo. Bueno, yo creo que responde a una manera de hacer las cosas que es una chapuza ya de por sí y que también responde a que haya una falta de fiscalización de determinados fondos que son públicos, porque claro, es muy fácil cobrar unos fondos determinados y luego no utilizarlos para lo que realmente eran o no utilizarlos de manera correcta. Cuando se sabe que no se utilizaron bien o cuando ya se comprueba que la depuradora no funciona, es cuando nos echamos las manos a la cabeza y ellos ni siquiera se ocupan demasiado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay es una falta de responsabilidad a todas luces, porque es gente que no le importa ocupar el poder político para hacer desmanes, como el caso de la depuradora. A mí me parece uno de los casos más sangrantes de todo el Estado, por lo que te decía antes, sobre todo porque pone en evidencia una forma de gestionar lo público que es bochornosa. Con eso que comentes de los controles de la Unión Europea, que viene mucho dinero de la Unión Europea y a veces ves como el maná. Y un fallo de la Unión Europea que no controla cómo se invierten esos fondos, aunque después veamos multas, pero ya cuando llegue tarde, o un fallo de los gobiernos, bueno, pues del español y los autonómicos, ¿no?, que fan un uso irresponsable o imprudente. Lo que hay es un diseño mal entendido de la propia Unión Europea, de la arquitectura de la Unión Europea, porque lo que no es normal es que se tarde tanto en poner en marcha los mecanismos sancionadores a los estados, que no haya responsables directos que toman una decisión en un momento dado de cobrar unos fondos para poner una depuradora que luego no funciona, que luego tenga que ser responsable la ciudadanía, y que luego además, cuando hay delitos ambientales,
como te digo, no haya responsabilidad penal, sin embargo haya sanciones económicas que pague la ciudadanía y que cuando hay otro tipo de cuestiones mucho más graves, pues resulta que Europa no está o está ausente por completo, ¿no? Al final tiene que ver con una estructura completa de la Unión Europea malentendida. Es verdad que la Unión sirvió para poner encima de la mesa muchos debates importantes y en cuestiones ambientales es importante que tengamos la voz de la Unión para decirle a esta gente que tenemos aquí de responsable pública por dónde tienen que ir las cosas, pero el mecanismo sancionador y que paguen solo las consecuencias los ciudadanos me parece que es gravísimo. Y como comentes, ya no es solo la multa económica que pagamos todos y todes, sino que vamos a pagar una repercusión ambiental, ¿no? En el caso de Sisión, pues está echándose pues toneladas de basura por una tubería y... Sí, claro, porque es que además de la multa que ya hay, como no se pague esa multa, después van a venir más, porque a partir del año 2018 se espera que se esté pagando una multa diaria de 19.000 euros cada día por no arreglar el problema que tenemos encima, ¿no? Y no solo con Gijón, hay más casos en todo el Estado, con lo cual la deuda se multiplicará, pero como te decía antes, es que para ellos es muy fácil disparar con pólvora ajena, siempre hacen lo mismo. La deuda va en aumento, tenemos una deuda externa ya bastante importante, que irá más todavía si no se buscan responsables y si no hay quien pague en lugar de la ciudadanía, que esto debería de saberlo todo el mundo, por eso creo que es importante que se hable francamente de lo que tenemos por delante y que son, ahora sí, deudas heredadas completamente ilegítimas. En comparación, las multas que puede poner la Unión Europea, como en este caso que de momento ya de 46,5 millones de euros de CIES, y parece que no pasa nada. Aquí salió la noticia y ningún gobierno estatal, autonómico, municipal abrió la boca, más que Sisión sí puede, callaron todos, no, aquí no pasa nada. Y bueno, si comparamos eso con el conflicto de la estiba, ¿no? Donde la multa de la Unión Europea era de solo 3 millones de euros. A veces da la sensación de que usamos la Unión Europea según nos convenga y sus multas, ¿no? Sí, utilizan la Unión Europea según les conviene a ellos y para lo que les conviene a ellos según el plan que tengan en la cabeza, ¿no? Enseguida acusan a la Unión Europea de no dejarles hacer determinadas cosas, porque eso también lo hacen, cuando sabemos que hay más autonomía, incluso local y autonómica, para poder tomar decisiones políticas, y al final la responsabilidad está, bueno, en el Ayuntamiento de Gijón, que tenía que haber velado porque esa depuradora funcionase desde el primer momento, y no lo hizo, y luego también está en el Estado español, porque tendría que ser responsable o corresponsable de velar por una gestión municipal de depuración de aguas, vamos, a la altura del siglo XXI en el que estamos. A mí lo que me resultó escandaloso fue que la exconsejera, dijese aquello de que, bueno, no pasaba nada porque la depuradora no funcionara, que ya teníamos el mar Cantábrico para funcionar como una depuradora natural. Y es como, ¿nos estás tomando el pelo a todos o de verdad te lo crees lo que estás diciendo? Un delito ambiental en la mar, la mar no entiende de fronteras y no podemos controlar las repercusiones ambientales que esto puede tener. Estamos en un momento, además, de complicaciones ambientales a nivel global. El cambio climático es una realidad, esta gente parece que no se quiere dar cuenta o que es especialista en mirar para otro lado, y justamente combatir el cambio climático y modificar las políticas públicas ambientales tiene que verse atravesado por completo por decisiones sostenibles y más en depuración de aguas. Con toda esta problemática que se estuvo haciendo desde Europa, que estuvisteis haciendo, que se puede mover... Bueno, sabiendo lo que estaba pasando con la depuradora, sobre todo a través de David Alonso, que es el concejal del Grupo Municipal de Sisión Si Puede, empezamos a trabajar, y también con Héctor Pernavieja, que es diputado de Podemos Asturias, empezamos a trabajar en una línea común para esclarecer qué es lo que estaba pasando con la depuradora, primero porque no funcionaba, que es más a nivel municipal, digamos, lo que se puede hacer a nivel autonómico, que ya intentamos pedir aclaraciones, y también a nivel estatal, pidiéndole a la ministra que comparezca para dar explicaciones de lo que está pasando. Y luego en Europa lo que hicimos fue llevar a varias personas, compañeras y compañeros, a una reunión técnica con parte de la Comisión de Medio Ambiente, para que nos explicasen si conocían la situación del Ayuntamiento de Gijón, de la depuradora, cómo lo veían. Efectivamente nos dijeron que era algo gravísimo, que ya había una multa encima de la mesa y que esa multa iba a ir a más a partir del año 2018, una multa diaria de 19.000 euros, precisamente por esta barbaridad. Y bueno, salimos todavía más preocupados por la situación, ¿no? Vamos a seguir investigando a todos los niveles que podamos y con todas las armas políticas que tenemos a nuestro alcance,
para que haya responsables señalados directamente y sobre todo para que se corrija, porque cada día que pasa que no se corrige una situación tan grave como la falta de depuración de aguas, es un problema ambiental que tiene consecuencias para todo el litoral cantábrico, que era lo que decíamos antes. Hay leyes que se saltaron y que parece que no importen, como tú dices, y la legislación medioambiental, y la última de la fila, como paya dentro de la normativa y sáltensela siempre y aquí no pasa nada. Tú que estás en la Comisión de Medio Ambiente y tal, bueno. Sí, o enseguida utilizan, pues no sé, bueno, los grandes eslóganes para decir ciertas cosas y llenar titulares de periódico, pero a la hora de tomar decisiones reales y consecuentes, pues resulta que hacen todo lo contrario. Están los primeros para cobrar unos fondos públicos y luego no se sabe para qué se utilizan. Y además son fondos públicos que, como la palabra indica, son de todo el mundo, no son solo de ellos, pero claro, ocupan las instituciones y al final lo que están haciendo es utilizarlas para, bueno, pues para mantenerse ellos o para hacer chiringos determinados, o bueno, lo que ya sabemos, por desgracia, ¿no? Que esto es así. Lo malo es que pasa muy cerca, que pasa en Gijón, que es la ciudad más grande de Asturias, que debería ser un ejemplo en cuestiones ambientales por lo que representa Gijón, por lo que es para el imaginario colectivo de la gente de Asturias, que es todo un símbolo, debería estar a la vanguardia en políticas ambientales y está todo lo contrario. Así que yo lo que espero es que, bueno, que la gente en general, toda Asturias, sea consciente de lo que está pasando en Gijón para que combatamos este tipo de políticas públicas, que son un desastre. ¿Crees hoy es posible que alguien asuma responsabilidades por todo esto? Yo no sé hasta qué punto ellos van a asumir responsabilidades. Lo que sí que tengo claro es que está muy bien que haya grupos municipales como el de Sisión Si Puede que las exija siempre que puede, porque es absolutamente imprescindible que seamos capaces de sacarles los colores, a ver si al final somos capaces también de echarlos de las instituciones. Otro proyecto faraónico fue el de la Zalia, la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias, que iba a ocupar 413 hectáreas de terreno en la parroquia de San Andrés de los Tacones. Desde el primer momento, los vecinos de San Andrés se opusieron al proyecto mediante una serie de recursos y denuncias, al considerar estos que la consecución del proyecto suponía en la práctica la desaparición de la parroquia. A esta situación se añade otro caudal de reclamaciones por casi todos los propietarios afectados, en los que se cuestiona el criterio de valoración de las parcelas expropiadas por parte de las autoridades. Más de 10 años después, solo se ha urbanizado un 25% del proyecto original. Las sentencias a favor de los expropiados se acumulan, y las pérdidas también, superando el endeudamiento de la sociedad coparticipada, actualmente los 103 millones de euros. Bueno, estamos en la zona cero de la política de suelo industrial de Asturias, prácticamente. Más de 1 millón de metros cuadrados tenemos aquí vacíos. ¿Cómo empezó esto que se llama hoy Zalia? Todo esto comenzó en diciembre del 2003. El Ayuntamiento de Gijón abre información pública sobre la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana para adaptarlo a la ley del suelo del Principado. Concretamente aquí en San Andrés de los Tacones pues inician lo que ellos llaman la Zalia. Inicialmente era la Zalia, zona de actividades logísticas e industriales. Con un proyecto de más de 4 millones de metros cuadrados de superficie, en la cual pretendían realizar una zona pues precisamente dedicada al almacenamiento y distribución al servicio de los puertos de Gijón y de Avilés. Bueno, a nadie se le escapa que 4 millones de metros cuadrados es una superficie completamente exagerada, especialmente para servir a 2 puertos. Uno, el Busel, fundamentalmente, que es un puerto pues, granelero, descarga graneles sólidos, carbón térmico, mineral de hierro para hacer alia o bien para las térmicas, ¿no? Y a nadie se escapa tampoco que una zona logística fundamentalmente lo que precisa son lo que se llaman mercancías generales, es decir, pues contenedores, coches, toda una serie de cosas que sí a lo mejor por el volumen que tienen en sí mismo pues necesiten amplias zonas para almacenamiento y distribución. Entonces, claro, cuando de repente surge esa cifra de más de 4 millones de metros cuadrados, claro, quedamos un poco perplejos. Dentro de esa fase afectaba a lo que es la parroquia de San Andrés de los Tacones, fundamentalmente, que cogería
prácticamente más del 75% de su territorio, y parte de la de Serín. Fue todo muy apresurado, como casi todo lo que hacía, ¿no? Esto ya se estaba cocinando desde entonces, desde hacía tiempo, y de repente, pues, cuando llega a nosotros, empezamos a pedir explicaciones. ¿Qué necesidad hay real de una zona logística de este tamaño, concretamente, y por qué particularmente está ubicada en esta zona, predeterminadamente en esta zona? Ahora, tiempo después, vemos este solar absolutamente vacío, pero en aquel momento había la percepción de que fuera necesaria esta obra, había sectores sociales, sindicatos, empresarios que estuvieran pidiendo desarrollar esta obra. La necesidad real no existía. Por una parte estaba de aquella, aún está todavía, SOGEPSA, participada por el Principado y participada por empresarios de la construcción, que además, bueno, esa simbiosis, esa unión no es casual. Obviamente, unos tienen la capacidad económica para poder mover y hacer, y otros, en el caso de la administración, tienen la capacidad expropiatoria. Los empresarios, obviamente, aplaudían con las orejas porque veían que alguien con la capacidad expropiatoria dejaba ellos terrenos para poder ellos hacer ahí 101 obras. ¿Y los sindicatos? Y los sindicatos, pues muy fácil, los sindicatos mayoritarios, al para abrir al amo, normalmente suelen caerte unos cuantos puestinos y unos cuantos prebendes que luego vas a tener ahí, ¿no? ¿Esto responde realmente a algo estudiado? No, responde al tipo de política que se estaba llevando. Antes relacionabas con SOGEPSA. Curiosamente, teniendo un instrumento para trabajar eso, y que además consta que SOGEPSA empezó a trabajar en el proceso inicial de Zalia, ¿por qué crear un organismo aparte? Ahí luego vimos, ¿no?, como el antiguo gerente de SOGEPSA, Quirós Zarauza, y el antiguo gerente de Zalia, Enrique Álvarez, parecían ser muy amigos y compartir incluso una empresa. Sí, sí. En una primera instancia, el Ayuntamiento de Gijón trató de incluirlo dentro del plan general. Probablemente SOGEPSA realizaría el desarrollo de lo que sería la Zalia inicial. Pero claro, previamente tienen que, dentro del plan general, pues desafectar todos esos terrenos, de lo que hasta entonces tenía su figura urbanística, y empezar con una figura nueva, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros en ese transcurso vimos que estaban cometiendo una grave infracción de una directiva europea, la 85/337 de la CE, en la cual decía que cualquier actuación pública que superase el 1.000.000 de metros cuadrados debería contar con un previo estudio de impacto ambiental. Hubo protestas por el desarrollo de lo que hoy es la Zalia, ¿no? Porque por un lado estaban sindicatos y patronal apoyando el proyecto, pero eso no se correspondía con lo que sentía la gente, sobre todo de Gijón y más en concreto de aquí, ¿no? Precisamente en toda la zona rural, no solamente aquí, pues surgió, pues vamos a ver, un malestar que lo que se tradujo fue en que, bueno, pues juntamos esfuerzos, todos los miembros de cada parroquia de Gijón, y empezamos a iniciar un sinfín de protestas. ¿Y qué dijeron los gobiernos municipal y autonómico de las protestas cuando vosotros os opusisteis al proyecto? Bien, fundamentalmente el municipal, por entonces estaba la señora Paz Felgueroso, pues fundamentalmente criminalizó a la zona rural, poniéndonos como, claro, son los típicos aldeanos que solamente miren para ellos, cómo va lo mío, lo demás no ellos importa, nosotros que somos super mega ultra solidarios, imaginaros, ¿qué nos van a contar, no? Vendían como esto iba a ser un desarrollo que, bueno, eso está escrito en prensa, ¿no?, en la que la propia señora Paz Felgueroso decía que esto llegaría a crear 10.000 puestos de trabajo. Claro, obviamente si tú dices esto, dirán muchos vecinos de la zona urbana que no conocen a lo mejor demasiado cómo era el proyecto, decir, pero bueno, estos paisanos cómo se quieren oponer a esto, coño, por 4 pasos que tiene ahí nada, hombre, lo principal es que esto se desarrolle. Luego, en cuanto a la zona, por ejemplo, de Nuevo Rocio y tal, pues siempre decían, es que Gijón tiene que crecer para todos los sitios, como si esto fuera, no sé, Hollywood, y aquí vinieran, no sé, nos atáramos los perros con longaniza, ¿no? No se ve mucha gente trabajando, ¿no? No estos días por aquí. No se ve, de hecho, hasta el día de hoy no supuso un duro de beneficio para el Ayuntamiento de Gijón, en absoluto. Además de esa campaña de deslegitimación que hicieron hacia vosotros,
¿Hubo algún otro tipo de represión hacia los protestes? Sí, daros cuenta que a lo largo desde el 2004 hasta el 2008, aquí se realizaron 3 grandes manifestaciones en Gijón, que nosotros denominamos marches verdes, en las cuales, bueno, en la primera aproximadamente se calcula que había 8.000 personas, en la segunda, que se realizó un año y pico más tarde, casi 10.000, que incluso batimos un récord Guinness de la bandera más larga de tal, y en la tercera pues aproximadamente entre 6.000 8.000 personas. Hicimos multitud de actos en Gijón, fundamentalmente tratados a explicar a los vecinos de la zona urbana que en realidad lo que ellos estaban vendiendo era humo, simplemente humo, y que todo respondía a otros intereses bastante más oscuros. A lo largo del 2005, creo que fue, al principio pues se presenta en mi casa la brigada social de la comisaría de Gijón y me detienen con la excusa de que había participado en una serie de acciones de protesta que hacíamos aquí, de unos cortes de carreteras, etcétera, etcétera, y que, bueno, sabían que era yo, etcétera, etcétera, tal, bien. Y ahora me a las dependencias de comisaría, neguéme a declarar nada delante de la policía y bueno, a partir de ese día la ola de protestas a nivel regional fue tan grande que en todos los ámbitos, en el social, en el político, etcétera, que curiosamente fue dilatándose en el tiempo y nunca más supe nada de ese tema. Eso fundamentalmente estaba dirigido a tratar de, por aquel momento, intentar de amedrentar o seccionar la cabeza de los que en aquel momento éramos pues, personas públicas un poco más visibles, ¿no? Y que un poco pues encabezamos justo con el resto de la zona rural, que obviamente eso no se hubiera hecho sin toda la unión común en ese momento. Colaboramos junto con el resto de parroquias de la zona rural la recogida de 31.700 firmes para intentar iniciar una iniciativa popular legislativa. Entonces, bueno, en ese momento pues un grupo de los más minoritarios que había en cuanto a número, Andech Astur dio la oportunidad de poder ir a Europa, puesto que ellos formaban parte de una coalición que se habían presentado a las elecciones europeas, formaban parte de lo que era Europa de los Pueblos, y entonces dijeron, bueno, ahí tenemos un representante estatal, si queréis os brindamos la oportunidad de ir ahí y tal. Entonces fuimos con nuestra denuncia y un autocar con cerca de 80 vecinos de aquí. Nos presentamos allí, nos entrevistamos con ellos y entregamos y sellamos la denuncia. Esa denuncia tiró adelante y efectivamente pues el comisario europeo de aquella, que estaba en aquellos años, se dirigió a lo que llaman ellos el Reino de España para que avisase al Ayuntamiento de Gijón en que efectivamente, previo a una actuación de más de 1 millón de metros cuadrados, tenía que haber preceptivamente un estudio de impacto ambiental, que ellos no tenían. Entonces, claro, no ellos quedó más remedio que retirar del Plan General de Ordenación Urbana esa zona. Fue cuando entonces empezaron a pensar y dijeron, tenemos que actuar de otra manera. Fue cuando efectivamente nació lo que hoy conocemos como Zalia. ¿En qué año estamos hablando? Bueno, pues eso sería en el año 2007-2008 aproximadamente. Claro, hasta entonces los empresarios constructores estaban muy cómodos porque uno expropiaba, licitaban obras, cogían las ellas y ala, a ganar mis empresas. Pero ahora cuando de verdad decían, bueno, vamos a hacer una empresa en la cual desarrollemos la Zalia, entonces echaron para atrás. Entonces dijeron, bueno, vamos, entonces ¿quién lo tuvo que hacer? Aquí nuestro amigo Álvarez Hades es Buen Día y compañía, pues dijeron, nada, creamos una empresa pública participada por la Administración Regional, por el Principado, por el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Avilés, la Autoridad Portuaria de Gijón y la Autoridad Portuaria de Avilés. Y de repente nace Zalia, la que, bueno, pues ya hay una empresa con un capital inicial determinado, bla, 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 y empieza a fabricarse el proyecto ese. Un proyecto de estas características tan grande, con unos impactos tan grandes, personas, medio ambiente, etcétera, etcétera, tiene que tener mínimamente 3 variables para estudiar en cuál sería el impacto menor. 3 alternativas, pero se acaba haciendo el mismo proyecto inicial que había. ¿Cuáles eran las otras alternativas que había? Las alternativas eran una estaba ubicada en Jove,
bueno, toda la zona que a lo mejor hoy comprende la actuación que también está sin hacer ahí de Cojove y toda esa historia, y otra era en el Valle de Carreño. No les importaba, realmente eso era una excusa, era como decir, bueno, y la otra la pongo encima el Pico San Martín, pero el Pico San Martín, da igual, hay que poner algo ahí. O sea, en realidad una cosa predeterminada, pues no importa lo que pongas en tal, porque simplemente llega un documento que se hace para justificar lo justificable, ¿no? La predeterminación. Sí, prácticamente contaban con que el Musel fuera el mayor puerto del Atlántico, ¿no? Casi. Sí, casi, porque además era curioso, de repente íbamos a quitar a Santander, al sacar todos los coches que saca de Renault por ahí, el puerto de Bilbao, que son también un poco tontos y ven a dejarnos también eso, y el puerto de Vigo lo mismo. Es decir, en realidad la justificación de por qué se hace 4 millones, o sea, esas actuaciones tan bestiales, es bastante sencillo. Ustedes se cuentan que en el momento que se expropia un terreno, o sea, te la quito a muy poco precio porque totalmente no vale para nada, pero en el momento que eso se inscribe a nombre de esa sociedad, pasa a ser nueva superficie industrial. Podrá usted calcular cuánto cuesta el metro cuadrado de uno y los metros cuadrados de otro. Es decir, sin hacer nada ya tenían un montón de dinero ganado. Era una fuente de financiación, expropiando a campesinos, a trabajadores, etcétera, etcétera, porque oye, curiosamente cuando sucedió este nuevo plan general hubo empresarios que sí salieron ganando un montón de dinero, que curiosamente un año o dos o antes de salir en el 2003 el plan general empezaron a comprar terrenos en determinados sitios de Gijón y de repente esos terrenos, por arte de magia, se reconvierten en ese plan general en una superficie que les hizo ganar multitud de dinero. Se planifica y empiezan las obras. ¿Qué pasa entonces? Bueno, en el momento que empieza la construcción de la primera fase, empieza el caos absoluto. El caos absoluto en el sentido que démonos cuenta que ni siquiera ninguna empresa de Gijón llevó la cometida de eso. Encontramos una zona que fundamentalmente era una zona agrícola, que fundamentalmente era una zona rural en la que existían tanto elementos etnográficos como hórreos y paneles catalogaes, como multitud de pozos artesianos que se nutren de agua de la misma corriente subterránea que se nutre Gijón. Y multitud de explotaciones agropecuarias, etcétera, etcétera. Previo a la expropiación empezaron pues a comprar a los particulares, intentar comprar sus terrenos. Claro, ¿cómo? Pues mediante coacción. Coacción en el sentido de que es muy fácil. Si yo tengo la capacidad de expropiar a usted la silla en que está sentado, pues voy a decir, bueno, esa silla, ¿cuánto quieres por ella? Bueno, pero quiero 10 euros. No, voy a darte 5, pero o 5 o te la expropio y te doy 2. Aunque te hubiera costado 7. Entonces, claro, de hecho ahí en su día pues tuvo un gran problema porque, claro, empezaron a ir a más de forma selectiva lo primero, a las personas mayores, los más indefenses. Los mismos que cantan en la Internacional en Rodiezmo son los que vienen a expropiar a esas personas, a no darles explicaciones, a dejarlos tirados de esa manera y a seguir teniendo sus terrenos confiscados hasta el día de hoy. O sea que el Principado actuó como los bancos más corruptos que tenemos en este país, con les preferentes, obligando a la gente mayor a vender a... Sí, sí. Obviamente, claro, como no estaba Álvarez Ares haciéndolo, pues claro, nadie lo puede culpar. Como no estaba Buen Día viniendo a esa persona mayor a decir eso, tampoco se puede culpar. Pero sí tenía una recua de personajes por aquí, que de aquella forma de la sala, no nos olvidemos que la sala llegó a tener director general y subdirector general, más una plantilla numerosa que no cobraban precisamente, no eran 1000euristas precisamente. ¿Pero qué decían públicamente los responsables políticos cuando esto estaba pasando? ¿Qué decían? Pues nada, o sea, no pasaba nada. Cuando no contestaban a todo lo que decíamos, pues decían que, bueno, que eso era una exageración, que estaban actuando de forma legal. Curiosamente, lo mismo que decían los bancos. Curiosamente. Todo era legal, todo era bien, aunque luego los tribunales dijeran lo contrario. Bien, de repente empezamos a ver un buen día en que empiecen a desaparecer paneles, hórreos, de un día para otro. Pero están protegidos. Encontrámonos, que fue cuando lo sacamos a los periódicos, en que la primera panera, que era creo que era de 1799, 1801, no recuerdo ahora exactamente, de Casayope, la que está hoy precisamente en los afueres del aeropuerto de Asturias, en Ranón. Cuando todos vean esa panera, recuerden que estaba situada en San de los Tacones. Fue cortada
parte de ella con la motosierra, que creo que no bien muy especificado, especialmente el uso de la motosierra para desarmar ese tipo de cosas, y de repente desapareció y nadie sabía dónde estaba. Igual que eso, había 4 hórreos más que pasó exactamente lo mismo, más otros paneles. Bien, entonces, cuando denunciamos, previamente denunciamos a la Guardia Civil, vamos a Patrimonio y denunciamos esto, pues entonces sale a la luz publicada todo esto, y claro, una vez que se ven cerrados, pues por ejemplo, esa panera que hoy está en el aeropuerto de Senranón estaba embalada en las instalaciones del puerto del Musel. Y la explicación que dio el por entonces director de la Zalia, el señor Álvarez, pues dice que bueno, como había problemas de robos por aquí al estar abandonándose casas y tal y cual, por la que la sacaron para guardarla y preservar que la robaran. Primero pintan a los habitantes de la zona rural como una suerte de catetos que no quieren el desarrollo, y después elementos identitarios de lo que somos como asturianos los tratan de esta manera. Si la administración, que por ende tiene que ser la que precisamente sea ejemplo de cómo actuar en este tipo de cosas, con protección al medio ambiente, a las personas, etc., fue la que actuó de la manera más chapucera, de la manera más perversa, de la manera más desastrosa. ¿Y por qué? Y es la pregunta, ¿no? ¿Por qué una administración se vuelca en un proyecto como este, que hoy está absolutamente vacío, se enfrenta a todos estos problemas, a toda esta contestación vecinal? ¿Qué buscaban? Todo tiene detrás la motivación económica, por un parte, ya digo, tanto empresarios como ciertos agentes sociales estaban muy interesados, cada uno con su interés particular en que se desarrollara eso, y el PSOE, Álvarez al frente, llevaban actuando así durante un montón de años. O sea, que era pues lo que a mí se me ocurra, junto con la connivencia con este tipo de agentes sociales y constructores, y para adelante. Y que no pasa nada, que él no responde con su patrimonio, respondemos nosotros con el nuestro. Pero si hay un proyecto en Xixón que se pueda considerar como la verdadera estrella de los despropósitos, este sin duda es el túnel del Metrotren. En él se prometía también aumentar la frecuencia del tráfico ferroviario entre Xixón y Ubieu, acortando además la duración de los tránsitos. Tras algunos debates a puerta cerrada, cuyo contenido nunca trascendió al público, Cascos logró la connivencia de la alcaldesa socialista Paz Fernández Felgueroso para localizar la futura estación soterrada en la plaza del Humedal y perforar un túnel de casi 4 kilómetros bajo la ciudad hasta el campus universitario. Te quería retrotraer un poco al momento del anuncio de esta obra. Como tú de aquella estabas en el comercio y cubrías estos temas de infraestructuras para el comercio, ¿cómo recibisteis aquella noticia en el año 2000 y en qué momento os disteis cuenta de que no se iba a cumplir, ¿no?, esas expectativas que se generan? El problema que tenemos es que mucha gente fuera de aquí no conoce la realidad, pero tú le cuentas que aquí hay sepultados 138 millones de euros sin utilidad alguna. Desde hace una década la gente alucina, se sorprende muchísimo. ¿Cómo puede ser esto, que estemos en esta situación? En un primer momento siempre se vio como una especie de proyecto faraónico. ¿Por qué una ciudad del tamaño de Gijón iba a necesitar un metro, ¿no? Era época de abundancia y sorprendió que esa obra se desarrolló muy rápido, mientras que, digamos, lo que decía antes, la reivindicación histórica de la ciudad, el plan de vías se quedaba en los despachos, no avanzaba, la tramitación iba muy lenta, pero esta obra empezó y se ejecutó rapidísimo. Trajeron la tuneladora de Alemania, hubo problemas en el humedal, porque había allí, se decía que salía mucha agua, muchos afloramientos de agua, que era un problema, digamos, de dificultad geológica, y entonces hubo, entre medias, ya con el PSOE, con el gobierno de Zapatero, hubo un cambio de trazado por la zona, digamos, centro, aunque todavía falta una estación, ensamblar una estación que es la de la Plaza de Europa, y se ve que aquello empieza a perder fuelle y entonces el túnel queda como aparcado. Yo estoy de acuerdo con el presidente del Colegio de los Geólogos de Asturias, que el túnel del Metrotren se puede llamar como una especie de lo que él dice obra hecha en el vacío. Es como empezar la casa por el tejado. O sea, se empezó la casa por el tejado, se hizo una obra en el vacío, que luego el que vino detrás tuvo que resolver muchas, o sea, ingeniárselas y resolver muchos problemas
para ensamblar, porque se creó un túnel, pero luego había que hacer algo por delante y por detrás. Ese túnel, así tal como se había planteado, no servía para nada, porque si no llega, obviamente, si no llega al Hospital de Cagüeñes, que es donde realmente hace un servicio a la ciudad. Si se queda ahí en Viesques o donde el campus universitario más o menos, si queda ahí no sirve. Lo que no sé si llegaste a preguntar a los miembros tanto del gobierno, de la administración central, de Fomento o de aquí del ayuntamiento, de que alguien tenía que saber que eso estaba inundado. O sea, ya tenía que haber operarios, técnicos de mantenimiento que supieran que eso estaba inundado y que no dieran la voz de alarma. Por lo tanto, yo creo que ahí había algún tipo de complicidad, ¿no?, por parte de la administración, que no les pidió de sorpresa las fotos. Había rumores, siempre había rumores, pero claro que no. Cuando llega el momento de la labor periodística de contrastar la información, pues eso yo lo comenté alguna vez con tu compañero David Alonso de Si Puede, él también le llegaba el run de que eso estaba dejado de la mano de Dios, pero faltaba la prueba gráfica. Pedí muchas veces al Ministerio de Fomento, tanto con el PSOE como con el PP, pedí entrar en el túnel, que se me mostrase cómo estaba, su estado de conservación, y nunca conseguí entrar, nunca. Siempre se esgrimían motivos de seguridad. Luego también nos enteramos de que había habido ya algún allanamiento, que incluso bajaban chavales a hacer ahí el botellón. Sabíamos que desde 2014 Ofiteco, o sea, la empresa, digamos, habían rescindido el contrato y lo había asumido directamente el mantenimiento del túnelón Adif, para ahorrar, porque la factura salía anualmente entre 100.000 y 200.000 euros anuales para tener, y lo que hacían en ese momento, lo que el mantenimiento consistía es simplemente en ver cómo estaban las bombas, los bombeos de agua, ver un poco cómo estaban las luminarias, y con eso ya se sacaban entre 100.000 y 200.000 euros, lo que era un escándalo. Y entonces, es en diciembre de 2016 cuando vosotros sacáis esas fotografías y descubrimos que está medio anegado el tunelón, y que encima se nos dice que es la mejor forma de conservarlo. Por eso también hay discrepancias entre los técnicos. Yo he escuchado gente que dice que luego, pues eso, vaciarlo puede tener también su riesgo, puede afectar, generar problemas de subsidencia, o sea, alteraciones del equilibrio de los terrenos anexos, o bueno, incluso también tiene que haber algún tipo de deterioro de todas las instalaciones eléctricas que hay por ahí dentro, ¿no? Sí, yo creo que el año, en noviembre, cuando sacaron las fotos, Si Puede, que salió en portada del Comercio y salió en todos los medios de comunicación asturianos, en ese momento estaba el tema del Metrotren bastante abandonado, como que todo el mundo dio por hecho ya que bueno, era normal que se hiciera eso y que luego no saliera adelante, o que la gente se olvidara, ¿no?, de que Gijón tenía casi 4 kilómetros de túnel y que no se estaban utilizando después de gastar 130 millones de euros con el gasto anual de mantenimiento de 200.000 euros. Y yo creo que esas fotos sirvieron como una llamada de atención a los ciudadanos de Xixón, ¿no?, para decir, oye, que tenéis esto aquí, ¿no? ¿Cómo se percibió ese momento, el momento en que se publican las fotografías entre los periodistas, no solamente en tu opinión, sino dentro del equipo, ¿no? Fue un gran revuelo. Yo, justo antes de una semana, 10 días antes de que saliese ese reportaje gráfico, yo había escrito una información que era un poco el recordatorio, que se cumplía justo una década o 10 años de la excavación del túnel, que el túnel llevaba 10 años, y fue como a la semana siguiente, cuando descubrimos salieron a luz estas fotografías, fue un gran revuelo. Yo creo que hubo un revuelo también en Madrid, no sé, eso igual tú allí pudiste percibir algo más. El equipo de gobierno, toda la corporación, todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Xixón, yo creo que se llevaron las manos a la cabeza. Fernando Couto, me acuerdo unas declaraciones suyas que dijo que era un poco como el símbolo del abandono del plan de vías, que esto no podía seguir así, fue como un punto de inflexión, decir, esto no puede seguir así. El abandono del Metrotren es como, digamos, ya la última gota que colmó el vaso. Y hasta entonces solo habían salido fotografías que era la típica pactada por el Ministerio de Fomento, que con motivo de los 5 años, con motivo de los 7 años, yo siempre iba pidiéndoles algún tipo de fotografía, siempre era la fotografía que ellos me ofrecían, que era el tunelón expedito, así, con alguna persona caminando por allí y tal, como que parecía un garbancito por allí caminando. Pero bueno, ver la realidad así de repente, y luego hemos sabido
que fue el Ministerio desde 2014, sabía que esto iba a pasar y que se iba a inundar, que ya la empresa que hacía el mantenimiento les decía que estaban las bombas estropeadas, que era cuestión de tiempo que esto sucediera así, y al final, o sea, se nota que hubo ahí una desidia por parte del Ministerio de Fomento que yo creo que no sabía qué hacer con ese túnel y entonces pues dijo, bueno, vamos a dejarlo ahí y sobre todo había un afán de un poco oscurantista, de ocultación, que no se supiera mucho, ¿no? No era fácil que alguien te dijese la realidad. Hasta que nos salieron estas fotografías andábamos un poco todos dando palos de ciego. Se ha encargado recientemente, creo que fue este verano, el Ministerio de Fomento ha encargado un estudio para evaluar cómo se podría vaciar el túnel, llegado un momento dado. Y ahí será a finales de año, principios de 2018, yo creo, cuando sabremos realmente el deterioro que hay, si hay algún deterioro estructural del túnel, si hay alguna dovela que filtre, como dice algún compañero vuestro que es así. Pues bueno, habrá que ver exactamente también ahí, igual que la prueba del algodón es el presupuesto, también habrá que ver si ellos tienen ahí voluntad de cuándo puede entrar en servicio el túnel, que yo creo que también ha sido un poco la demostración del poco peso que tiene Asturias en materia de infraestructuras en el conjunto del territorio español, ¿no? Ahora el ministro ha venido a decirnos que se va a invertir en él, pero bueno, no deja de ser un ejercicio de fe, como otros anteriores, ¿no? O sea, porque esta vez sí y otras veces no. Hay que demostrar, el movimiento se demuestra andando y aquí ya hemos sido muchos años crédulos y hace falta ver realmente que se ejecute una obra porque queda dentro de la coña local, ¿no? El tunelón, que los posibles usos alternativos de este túnel, como bueno, se ha oído hablar de que si cultivo de champiñones, que si anillo ahora navegable o un espacio de underground, un decorado para una película apocalíptica de zombies. Bueno, hemos llegado un poco a tomárnoslo casi a risa, ¿no? Porque son 138 millones que para ponerlos en servicio requieren una inversión enorme y bueno, viendo los antecedentes hay que ser muy crédulo, ¿no? Para pensar que esta vez va a ser la definitiva, porque nos hablan de que en 2023 podría estar ya todo en funcionamiento, incluso la parte hasta Cagüeñes, o sea que a día de hoy parece algo utópico. Claro, precisamente te iba a preguntar por eso, ¿por qué esta vez creemos que el anuncio puede ser diferente a los anteriores? Y hasta ahora todos los plazos que anunciaron desde que empezó la obra ya hace 17 años, o al menos la anunciaron, se fueron incumpliendo. El anuncio del ministro que hizo a principio de verano, ¿es el preludio de otra promesa incumplida o hay indicios que puedan llevar a pensar que esta vez sí que se va a terminar dentro del plazo previsto? Al menos yo lo que digo es que hay que esperar a ver los presupuestos de este año, a ver si concreta alguna partida. La prueba del algodón, ¿no? El ministro de la Serna ha hecho una gira por varias ciudades españolas, entre ellas Gijón, y ha ido prometiendo una lluvia de millones en cada una de ellas. O sea, no creo que todos esos proyectos se puedan acometer a la vez, esa lluvia de millones. No hay dinero que lo abarque, ¿no? Todo. O sea, que imagino que tendrá que también establecer algún tipo de prioridad en su ministerio. Y la verdad que como Gijón y Asturias no ha tenido nunca un peso por peso demográfico, que también se traduce en votantes, no tiene un peso importante a nivel del conjunto nacional, pues hay que ser un poco escéptico, yo creo. Sí, tiene más peso demográfico de la inversión que recibe, porque Asturias es de las comunidades más maltratadas en materia de inversión pública en los presupuestos generales del Estado y se redujo en los últimos 10 años un 80%, que es una barbaridad, ¿no? Eso resaltáis mucho la oposición, que es así, vamos, ese maltrato existe, vamos. También me interesa una reflexión sobre las infraestructuras en Asturias, porque el Muselón, el Metrotren, la variante de Pallares, todo obras que comparten una misma línea, sobrecostes y retrasos, y todas licitadas más o menos en el mismo periodo de tiempo, en torno a los años, el año 2000, ¿no? un poco antes, un poco después. Entonces, yo quería saber qué opinas tú de esta fiebre, digamos, del macropelotazo y la macrochapuza de infraestructuras que hubo en Asturias por esa época y que todavía estamos pagando ahora, ¿no? Si crees que hay algún tipo de relación entre una y otra o si crees que, bueno, que son casos aislados.
me imagino que todas las comunidades autónomas tendrán sus listas de agravios. O sea, vas a Valencia y tendrá sus proyectos inconclusos, o irás a Galicia, igual, o sea, todo el mundo puede tener, pero es verdad que aquí hemos tenido auténtica mala suerte porque, vamos, se nos ha concentrado todo, no nos ha salido un proyecto bien, de las infraestructuras consideradas como fundamentales. Pero bueno, a ver, ya te digo, ahora la luz parece que es este anuncio millonario que hizo el ministro de la Serna el pasado mes de junio, y aquí algunos, pues eso, aunque sea el equipo de gobierno, parece que ese anuncio lo consideran como un punto de inflexión, algo que ha cambiado respecto a otros anteriores gobiernos. De momento, esto es otro acto de fe, vuelvo a decir, es un acto de fe. También se ha cambiado en la variante Pajares, ahora parece que lo sabrás tú mejor que yo, adaptándolo todo lo que es las vías, ¿no?, al ancho internacional, que se iba a hacer ancho ibérico. Desmontando lo que ya había. Desmontando lo que ya había, ¿no?, para cumplir el requisito del apoyo de foro, ¿no?, que hubiese ancho internacional. Pues no sé, todo han sido eso, pues eso, plazos, incumplimientos, retrasos. Está un poco el cómic satírico que habéis publicado y que presentasteis este verano en la Semana Negra, ¿no?, que se ve un poco a mí me llama la atención eso que dice el abuelo al nieto, ¿no?, me parece al final en el Solarón, diciendo aquí va a haber un metrotren, y así como en el futuro, ¿no?, que parece de los supersónicos. Pues esa imagen, yo no sé, yo siempre pensé que iba a ser así, vamos, yo pensé que eso, que íbamos a tener Solarón para rato, que íbamos a tener Tunelón para rato. Yo de momento no vislumbro nada diferente en este momento, ¿no? O sea, hasta que no lleguen los presupuestos, vea que hay un presupuesto, que hay una seriedad. Un problema similar al anterior se puede ver en el caso de la regasificadora de Sisión, en el puerto de El Musel, donde una vez más la denuncia de colectivos vecinales llevó ante los tribunales otro de estos proyectos faraónicos, donde las leyes vigentes directamente no se respetaron. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en 2014 una sentencia que declaraba ilegal la construcción de esta estructura, por incumplir las distancias de seguridad con las viviendas que marcaba la ley en el momento de su construcción. Un proyecto que nos cuesta a todos más de 25 millones de euros al año desde su finalización en 2012, y que actualmente la ciudadanía de Sisión está pagando, además del beneficio industrial de la empresa, en el recibo del gas e indirectamente de la luz. Enagas y el Ministerio de Industria interpusieron un recurso contra la sentencia para dilatar el proceso y evitar la demolición de la instalación. Todo ello con el único fin de que Enagas pudiera seguir percibiendo dinero de los consumidores por una instalación inservible. Ahora, Foro, PSOE y Ciudadanos han acordado en el Pleno Municipal de Sisión de febrero de 2017 apostar por despertar lo ya enterrado. Podemos situarlo un poquitín, hacer un poco de historia de qué es la regasificadora del Musel de Gijón, qué supuso o qué es. Esto nació como consecuencia de lo que se llamó la estrategia energética del Principado de Asturias con el horizonte 2012, que fue aprobado por Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el 2007. En esa estrategia energética se contemplaba duplicar la capacidad de producción de energía de Asturias mediante la importación de gas para quemarlo aquí. Y entonces se preveía, dentro de la estrategia energética, se preveía lo que llamaban el polo energético del Musel. Y dentro de eso está la regasificadora, que era, se escudaban en ella para decir que era necesaria para atender los ciclos combinados que estaban contemplados en esa planificación energética, que eran 6 ciclos combinados, entre ellos uno en el Musel. En 2012 se acabó de ejecutar la obra aproximadamente, costó 380 millones de euros. Desde ese momento hasta la actualidad, 2017, en el recibo de los consumidores de gas nos meten una factura anual de unos 25 millones de euros aproximadamente cada año, según lo que vaya modificándose el IPC. ¿Cómo concibieron esto? Porque quiero decirte, la inversión fue enorme, fue mastodóntica. ¿Qué había en mente? O sea, ¿cuál eran, aparte de las estaciones que comentabas de ciclos combinados?
Bueno, es que lo que parece que había en mente era exclusivamente atender a las peticiones de los señores del kilovatio, o sea, de las grandes empresas productoras de energía, de la Federación Asturiana de Empresarios, que es quienes lo pidieron, puesto que la Comisión Nacional del Mercado de la Energía, la Comisión Nacional de la Energía, no consideraba que fuese necesaria esta regasificadora. En aquel momento había en España más de 5 regasificadoras funcionando que no llegaban ni al 40% de su capacidad de regasificación, algunas en situación crítica por su poco funcionamiento, como la de Mugardos. O sea, que era simplemente una imposición tramitada de la peor manera, en el sentido de desprecio por las leyes y por los ciudadanos, y no sé, lo que siempre los políticos nos tienen acostumbrados a vendernos humo y a decir que se iban a generar muchísimos puestos de trabajo, cuando además una regasificadora en pleno funcionamiento no genera ni 40 puestos de trabajo, pero era en base a eso. Llegado ese caso, vosotros como colectivo pleiteáis frente a esta instalación y ganáis. Bueno, antes de eso, mucho antes de eso, está el problema de eso que se llama estrategia energética con el horizonte en el 2012 del Principado de Asturias, que lo hacen de tal manera que impiden cualquier tipo de participación ciudadana y que nos llevó, no me acuerdo, como 2 años o una cosa así, encontrar la manera de pleitear contra ello, porque lo hicieron todo o sea, sin que saliese ninguna resolución, sin que saliese nada a lo que tú pudieses oponerte. De hecho, cuando encontramos la forma de poder entrar contra la estrategia energética, el Tribunal Superior de Asturias le requirió al Gobierno del Principado que entregase el acta del Consejo de Gobierno en el que se aprobaba, y nunca llegamos a tener ese acta. ¿Ese acta nunca apareció? Nunca apareció, y alguien lo sabrá si existe, pero y fueron requeridos varios miembros del Consejo de Gobierno en aquel momento en los tribunales para que declarasen sobre eso, y tuvieron la desfachatez de decir que era secreto. Les dijeron que se dejasen de secretos y que contestasen, pero la manera era que lo que se delibera en un Consejo de Gobierno es secreto. O sea, es venir a decirnos que ellos hacen, el Consejo de Gobierno hace lo que les da la gana y que los ciudadanos que incensemos con ello, cuando además en esa época ya estaban aprobadas todas las leyes que obligan a que en asuntos que afectan al medio ambiente la participación de los ciudadanos sea obligada y muy importante. Esta regasificadora llevaba asociado un gasoducto a Llanera. Sí, que también anulamos. Que costó 12 millones de euros, que también anulaste, ¿no? Que también anulamos y también pagamos todos los ciudadanos, y se anuló por falta de estudio ambiental, como todas las cosas aquí, y lo retramitaron otra vez. Y claro, somos colectivos pequeños que no damos abasto a pleitear contra las tropelías que hacen, ¿no? O sea, gasoducto que tampoco, es decir, si sirviese para los barcos, cosa que nadie se acaba de creer de ninguna manera, con el peligro que conlleva, no es ningún modelo energético de ningún tipo ni nada, es como poner una gasolinera a la salida de Gijón, solo que a lo salvaje y con el peligro que ello implica, pero ese gasoducto quedaría ahí, también no serviría para nada. Bueno, para tenerlo conectado, a lo mejor para traer el gas aquí, no lo sé, o sea, es tener tuberías por ahí, en principio no. O sea, tenemos una regasificadora que como apuesta estratégica de polo energético es más que discutible, no se desarrolló ninguna central de ciclo combinado, sin ninguna finalidad, pero luego hay otro debate que también me consta que los colectivos tuvisteis y que se sigue teniendo, que es la peligrosidad de la planta. Para poder hacerla aquí, derogaron las leyes que obligaban a que estuviese a más de 2 kilómetros de una zona poblada, como era el Muselín. Pero no se tomaron la molestia de adecuar las leyes ambientales y de lo que era el RAMIN, de actividades molestas, nocivas y peligrosas, a la normativa europea y hacer una nueva. Simplemente se lo cargaron. Eso no es legal.
por ese motivo pudimos pleitear contra ella y anular la autorización. Fue anulada la autorización por la Sala de lo Contencioso de Madrid, después ratificada esa anulación por el Tribunal Supremo y nosotros pedimos la ejecución de la sentencia, que significaría la demolición de la regasificadora, pero ya la vemos ahí, ¿no? No solo sigue, sino que hace precisamente unos meses, hace como 6 o 7 meses, en el pleno del Ayuntamiento de Gijón, a propuesta del Partido Socialista, con los votos a favor del Partido Socialista, de Foro y de Ciudadanos, se hacía una petición desde el ámbito municipal, supongo que ya habrían hablado seguro con el ámbito autonómico y me atreveré a decir con el nacional, de agilizar el proceso de poner en funcionamiento esto. ¿Qué nos podrías contar de la situación, digamos, a día de hoy? A mí me pareció en su momento terrorífico que el Poder Ejecutivo pueda saltarse de esa manera las leyes y los dictámenes judiciales, porque lo que se está pidiendo es que desde el Consejo de Estado, por decreto, como cuando hay un estado de emergencia o cuando hay algo, se declare esta regasificadora como instalación estratégica y entonces no sea, o sea, las sentencias judiciales no tengan ninguna validez. Sigamos con el argumento, ¿no? Vamos a suponer que estos partidos que lo quieren sacar adelante, lo sacasen adelante. Recordando lo de antes, esto tenía una función determinada, que ya está un poco desfasada, es decir, las centrales de ciclo combinado que no se construyeron. Solo se construyó una, pero que no lo necesita para nada, la de Soto de Ribera. En Soto de Ribera hicieron una central de gas, aquí en el Musel y en esto nada. De las 6 que podían haber llegado a ser 12 o 14, solo se hizo una y no se necesita para nada. Claro, esa sería la opción. O sea, lo que se está intentando sacar adelante es, dado que no iba a tener servicio como regasificadora, como la podamos entender, el único sentido que tendría sería como surtidor para los barcos. De los barcos, ¿no? Bueno, no sé si llamarlos surtidores correcto, pero esa sería la funcionalidad que tendría. Y si estábamos preocupados por el peligro, pues añadimos más peligro, porque el mayor peligro es en los trasvases, con el gas natural licuado, ¿no? O sea, y todo para arañar un duro en los tráficos del Musel. ¿Quién estaba en ese momento? ¿Quién gobernaba? ¿Quién tomó estas decisiones? Por situarlo, ¿quién fue y cómo fue? El Consejo de Gobierno que aprobó la estrategia energética, en ese momento gobernaban PSOE y Izquierda Unida en coalición, como tantos años del gobierno de Tini, durante 12 años, ¿no? O sea, pero esto en el 2007 eran PSOE e Izquierda Unida. ¿Y nadie alzó la voz, y ya no solo del ámbito autonómico, es decir, en Gijón, nadie que... El PP, a nivel político, o sea, nosotros consideramos responsables a todos los políticos de ese momento, puesto que los que no se ocuparon de hacer la barbaridad callaron la boca y el silencio otorga. El único sitio donde se alzó la voz y sirvió para que el actual presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, los pusiese verdes, fue en Oviedo, que alegaron contra la central de ciclo combinado prevista aquí y la prevista en Trubia. Y Sanjurjo lo consideraba un ataque sin precedentes a la reindustrialización de Asturias y unas barbaridades así, por la única voz que se alzó, que fue curiosamente el PP de Oviedo, por razones ambientales, que se alzó 5 minutos. Se anuló la central de Trubia y se paró. Contra la estrategia energética en general, silencio sepulcral. El Partido Popular de Oviedo quiso alegar preservando, ¿no?, el medio ambiente. Y advirtiendo de que ya la zona central de Asturias estaba excesivamente contaminada y que no era admisible, y de hecho el Ayuntamiento de Oviedo no autorizó la central de Trubia, siendo gobernada por el PP. Pero nadie alzó la voz frente a lo que desde hoy parece de perogrullo, que esa apuesta estratégico-energética no iba a ir a ningún sitio, no tenía, por no decir la barbaridad de dinero que nos iba a costar, pero... A nosotros nos da la impresión de que cuando se pone por delante puestos de trabajo, aunque sean 3, nadie se atreve a
a oponerse. O sea, sí, hoy en día está pasando algo parecido con el otro monstruo que tenemos aquí. Con Arcelor. Y no nos damos, porque no sé, o sea, hay un informe de un ingeniero de la Universidad de Oviedo en el que explica, yo creo que muy gráficamente, lo que planteaba la estrategia energética, que era convertir Asturias en un vientre de alquiler energético. Importamos, porque dicen que somos exportadores, es mentira, importamos el gas, lo quemamos, aquí se queda la porquería y la energía eléctrica se va a otros sitios a generar riqueza. Eso no solo no crea puestos de trabajo, sino como lo de Arcelor que tú acabas de decir, sino que destruye la posibilidad de creación en otros ámbitos. Si toda Asturias está contaminada, ¿para qué sirve Asturias paraíso natural? ¿Para qué se habla de potenciación de la agricultura? O sea, el resto, los recursos que de verdad tiene Asturias, se los cargan con este tipo de proyectos. Y hace muy pocos días que con todo lo de la lucha contra la contaminación en el área central de Asturias, que no sé por qué en Gijón se tiende a decir que es en la zona oeste de Gijón, porque es donde se ve físicamente, ¿no? Pero que es mucho más amplia que todo eso, por fin el Principado reconocía que existe, porque hace 5 años que sale en todos los medios de comunicación del extranjero y aquí no existía tal contaminación. Hubo que ponerle una estación al lado, decirle que estos datos son la realidad para que no pudiese negar esos datos. Hubo que llegar a hacer eso y esperar 5 o 6 años de anuncios de los vecinos que reiteradamente decían cuál era la realidad, que todo el mundo la sabía, pero hubo que ponérselo así en la cara. Quizá con la regasificadora, cuando todo esto acabe, haya que hacer lo mismo, ponérselo en la cara a los responsables Pero es que políticos. para ponérselo en la cara hace falta que explote o algo así, ¿no? Y entonces sería terrible, vale más no tener que ponérselo en la cara, porque también piensa otra cosa. En el Musel hay un montón de instalaciones, unas cuantas, no un montón, 3 me parece, instalaciones tan peligrosas que requieren protocolos y simulación de incidentes con participación de toda la población de la calzada y de esto. No, o sea, ¿y eso cuándo se nota? Cuando pase algo, nos echaremos todos las manos a la cabeza, ojalá no pase. Ojalá no pase, ojalá no pase. Y bueno, y luego lo de la repercusión sobre la salud de la contaminación, yo creo que ya hay una amplia parte de las personas que de verdad saben de eso, que no tienen la menor duda de las consecuencias que tiene. El propio estudio epidemiológico del Principado de Asturias lo dice, no entra en las grandes enfermedades, pero sí entra en alergias, en asmas y demás, que es una realidad. Y que se ve además, o sea, y tampoco, es que, a ver, lo de los vientos dominantes aquí es bien fácil, ¿no? Y andar, o sea, y poner las estaciones de manera que esté limpio también. Sí, parece que a nadie se le ocurrió hasta hace unos meses. Antes no se conocía todo esto, pero bueno, es un poco cómico. Sí, o sea, y yo creo que por lo menos después de todos los años que llevamos en nuestro colectivo intentando parar estos desatinos, algunos de estos desatinos, hace falta reírse o sea, es necesario desarrollar un sentido del humor especial para poder sobrevivir en medio de tanta barbaridad. ¿Y vosotros creéis que con la sentencia judicial que hay de que no se puede poner en funcionamiento, pese a eso, al final se pondrá en funcionamiento? Sí, el Consejo de Estado decide que es una instalación estratégica y la comisión correspondiente decide que económicamente y técnicamente es correcta, por supuesto que las leyes y las resoluciones judiciales se olvidan. Así, o sea, eso a mí me parece terrible, que se puede, porque, a ver, yo entiendo que en una situación muy extraña de emergencia, que haya una guerra, que algo, se suspendan determinadas leyes, pero que se suspendan las leyes porque no consiguen por la vía legal hacer las cosas como Dios manda. Peligrosa, inservible y que nos cuesta, lo que comentaba, cara, y que además hay otra pata del banco que los políticos también usaban mucho, usábamos o no sé, o usarán, que son los puestos de trabajo, ¿no? Al final toda esta brutalidad y bestialidad
solo por la peligrosidad que tiene ya no tendría que estar ahí, pero tampoco valdría la defensa de los puestos de trabajo. No, porque además decir que esto iba a ser el motor económico que iba a permitir la reindustrialización y el desarrollo económico y la creación de empleo en Asturias no es verdad. Una regasificadora o un ciclo combinado genera como mucho una regasificadora 30 o 40 puestos de trabajo funcionando, un ciclo combinado poco más. ¿Y a cuántos millones de euros sale el puesto de trabajo? Pues sumemos 1000 y pico del Musel más 300 de la regasificadora, 1500 para 50, nos sale a 300 millones el puesto de trabajo. ¿Vosotros creéis que, aunque sea triste reconocerlo, que esto va a tener algún tipo de responsabilidad, este tipo de construcciones que como se puede ver es una bestialidad que en parte justificó también la bestialidad de la obra del Musel? Es que son, o sea, si pensamos en la cantidad de millones de euros que se gastaron aquí entre la obra del Musel, que debe de ser el suelo más caro del mundo para poner una regasificadora, lo que se gastó aquí, y de la barbarie de la obra que pagamos todos, porque la ampliación del Musel también se paga con dinero de todos los ciudadanos. Y la regasificadora también, y el gasoducto también, siempre es lo mismo. Y la responsabilidad de quienes hicieron todas estas cosas, bueno, no sé, sería como casi, ya nos gustaría, pero sería como creer en los Reyes Magos, porque estamos cansados de ver cómo se tira el dinero público con mentiras y saltándose las leyes, y nadie es responsable de nada. Incluso los que roban, vemos que no, vamos, son muy buenos, es que lo hacían para que las cosas funcionasen mejor. Después de haber escuchado todo esto, las cifras, la situación de Gijón respecto a las infraestructuras, tenemos dos caminos. O pensar en lo que ha pasado en este país en los últimos años, porque supongo que lo que ha pasado en el municipio de Gijón habrá pasado en otros muchos municipios, y la cifra total que nos daría seguramente nos diese para mantener el sistema de pensiones, la sanidad pública, y que pudiésemos sustentar un país mucho mejor. Podemos quedarnos en eso y echarnos a llorar, que es para echarse a llorar, o lo que podemos hacer es denunciar esto y que entre todos, porque nosotros solos no vamos a poder hacer nada, entre todos intentemos cambiar esto. Para cambiar esto lo primero es situarlo, es lo que hemos hecho con el programa de hoy, situarlo. Hay un problema, es una vergüenza. Lo siguiente que nos toca hacer es hacer los deberes e intentar cambiar las cosas, que para eso es para lo que estamos.